demócrata, compadre. Dígame, demócrata. Todo bien, maestro Jochi, buenas noches, el amor a toda la audiencia, el maestro Amaury Aybar, esa leyenda. Un honor, ¿cómo va todo, maestro Jochi? Todo bien, esperando sus análisis. Bueno, como de costumbre, conectando con Más Allá de la Curva a toda la audiencia nacional e internacional. Bueno, arrancamos con una cuenta regresiva de los principales temas que impactan a la República Dominicana en la agenda política y social. Jochi, la PETCA y abogados del Estado piden mantener en prisión a Jean Alain. Hay que recordar que este caso que tiene al ex procurador todavía con medida de coerción, digo todavía porque establece precisamente nuestro marco jurídico que la prisión preventiva, las medidas de coerciones, solo deben extenderse por un máximo de 1 año en casos ordinarios, y cuando los casos son declarados complejos, entonces se extiende hasta 16 meses. Habrá que ver, porque hay una tendencia muy preocupante ahora en todos los casos de corrupción, en casos con tipos penales de crímenes horrendos, donde los jueces están variando las medidas. La sociedad, indignada y con toda razón, asume que no se le puede variar la medida a ninguno de estos delincuentes. Nosotros tenemos que inevitablemente colegir con que cuando se varía una medida de coerción no se está descargando a nadie. Cuando se le impone una medida de cárcel preventiva, tampoco se está condenando. Pero sin lugar a dudas que la tendencia es preocupante ahora a variar las medidas y mandar, como pasó con Alexis Medina y compartes, para su casa prácticamente a todos. Solo la pastora, Adam Cáceres y Jean Alain son los únicos que quedan todavía guardando prisión. A propósito, la demente queda en libertad condicional, luego de que Stacy Peña, conocida popularmente como la demente, compareciera Jochi a la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, decidió otorgarle también la libertad condicional. Es un poco lo que señalaba. Ella tendrá que responder ante la acusación de este caso de trata y de abuso de menores de edad, junto a Rochi RD, recordamos este caso, pero ahora lo hará desde su casa con una medida de presentación periódica y una fianza. Es obligado el tema central del proceso interno del PLD destacar algunos aspectos de la agenda del fin de semana, la consulta del Partido de la Liberación Dominicana. Primero, partidariamente muy disminuido el PLD, apenas con unos 500,000 participantes en este proceso. Se habla de la derrota de Margarita Cedeño de Fernández, que categóricamente había insistido, quizás de una manera muy expuesta, que ella iba a ganar, que iba a barrer, y terminó un distante tercer lugar. Nosotros en El Demócrata, usted puede buscar estos análisis en @eldemócrata.rd, en nuestros canales de YouTube, Francisco Tavares El Demócrata y Más Allá de la Curva. Hace 2 meses, Jochi, habíamos pronosticado, maestro Aybar, que Abel Martínez iba a ser el candidato ganador de este proceso. ¿Por qué? Y me voy a centrar en 3 elementos fundamentales en primicia en este análisis. Primero, Abel Martínez es el único candidato que tiene la cercanía con Leonel Fernández, porque fue un discípulo aventajado de Leonel como diputado, como presidente de la Cámara de Diputados, y hay que recordar que antes de la ruptura entre Leonel y Danilo, es con el apoyo de Leonel que Abel se convierte en alcalde de Santiago de los Caballeros. Pero Abel se queda como una especie de caballo de Troya dentro del PLD, y es llegado este momento lo que necesita Danilo Medina es la cercanía y la llave para un acuerdo con Leonel, para que ante una eventual segunda vuelta en el proceso electoral del año 2024, sean los votos del PLD, otrora Partido de la Liberación Dominicana, que por tantos años lideró Leonel Fernández, quienes hagan posible que Leonel pueda alcanzar la presidencia de la República. Para que esto pase, hay que garantizar, y esto es interesante, no es tan fácil, que sea Leonel Fernández el que quede en segundo lugar. Leonel ha dicho que tiene entre un 30 a un 35%. La verdad de los números es que Leonel, viniendo de cero, con un partido nuevo, sin estar en el poder, está marcando entre un 18 y un 20%. Por otro lado, Danilo, con el penco, uno de los peores candidatos a la presidencia que históricamente se pueda conocer,
con la pandemia, con el desgaste, con los casos de corrupción, con la suspensión de las elecciones de medio término del año 2020 y con la Plaza de la Bandera, alcanzó un 35%. Es decir, que habría que ver qué pasaría en un escenario posible en el que Abel, con el apoyo de Danilo y todo el dinero de los casos de corrupción que ese comité político acumuló, qué pasaría si es Abel quien queda en un segundo lugar, partiendo del hecho de que no pueda ganar en primera vuelta el presidente Luis Abinader. La pregunta que nos hemos planteado es, ¿qué haría Leonel Fernández si es Abel como candidato del PLD que quede en segundo lugar? ¿Apoyaría a Leonel a Abel para que retorne al poder el PLD o decidirá Leonel Fernández descantarse por apoyar a el presidente Luis Abinader? ¿De qué manera tiene ahora que jugar el gobierno del presidente Luis Abinader? Porque no tiene salida. Si el PRM y el presidente Luis Abinader no ganan en primera vuelta en este próximo certamen electoral, se arriesga mucho. La tendencia histórica en República Dominicana es la misma que en Latinoamérica. Quien está en el gobierno cuando va a una segunda vuelta pierde. Si no, pregúntele a Bolsonaro ahora. Es decir, Bolsonaro enfrentando a Lula está por debajo cerca de 10 puntos. Para que el presidente Luis Abinader para que pueda ganar en una primera vuelta, tendría que relanzar su gobierno, producir destituciones. Tiene un frente abierto con Guido Gómez Mazara, que ya ha anunciado que va a competir por la nominación presidencial del PRM. Yo he denominado, Jochi, a Guido como el nuevo Atuey de Cans del siglo XXI. ¿Por qué? Porque Guido no tiene las condiciones en este momento quizás para ganar una candidatura presidencial en el PRM enfrentando al presidente Abinader, pero sí tiene la capacidad, como la tenía Atuey, para hacer un daño colateral tan grande como para hacer que pueda perder o perder no solo el proceso, sino puntos suficientes para no ganar en primera vuelta. Si le sumas el enfrentamiento de Guido, el control que tiene Hipólito Mejía y la cercanía de Hipólito con Danilo, el rol que juega el ingeniero Ramón Alburquerque y el descontento de una masa crítica del PRM que no tiene empleo todavía porque no ha podido disfrutar de las mieles del poder, entonces el presidente Luis Abinader va a tener que hilar muy fino para lograr resolver el tema de Guido, de Alburquerque, garantizar el apoyo de Hipólito, con el agravante de que parece ser que no va a ser tan fácil retener la senaduría del Distrito Nacional porque las valoraciones de Farideh Raful no son tan buenas. Si se presenta la candidatura senatorial, Omar Fernández, es muy posible que Omar pueda ganarle a Farideh por el desempeño muy cuestionado que ha tenido Farideh siendo gobierno versus su discurso siendo oposición. Si a eso le sumas la posición de Santiago con un Eduardo Estrella, que es un senador que ganó con el apoyo de Leonel en alianza con el PRM, imaginemos el escenario en el que el PRM pierda la plaza senatorial de Santiago ante el desgaste de Eduardo Estrella de la capital con Farideh, de Santo Domingo con el senador Tavera Guzmán. Entonces se pone todavía más difícil la situación electoral. Evidentemente que cierro mi análisis diciendo que también Abel Martínez tiene mucho que explicar y el enfrentamiento y la oposición de parte no solo del gobierno, sino también de explicaciones que tendrá que dar Abel Martínez de su fortuna y de muchos otros casos que no voy a tocar porque nunca entro en el tema ya personal, familiar, siempre prefiero guardar distancia. El escenario será: ¿qué tan dispuesto estará Leonel Fernández a cuestionar y a enfrentar a Abel Martínez para que Abel no crezca lo suficiente como para que supere a Leonel? ¿Y qué tanto está dispuesto Abel a cuestionar a Leonel para lo propio, para poder crecer por encima de la fuerza del pueblo? Cuando para ganar tanto la fuerza del pueblo y Leonel como el PLD de Danilo y Abel se necesitan ambos. Para poder dividir el voto tendrán que enfrentar al PRM y al presidente Luis Abinader, y la única manera que tiene el presidente Luis Abinader de evitar que Leonel siga creciendo, ¿tú sabes cuál es, Jochi? Y todos ustedes, es precisamente activando la persecución de los casos de corrupción de los allegados a Leonel Fernández. Pero si lo hace, puede ser que ante una eventual segunda vuelta rompa el puente que pueda llevar a que Leonel apoye a Luis Abinader y no a Abel Martínez. Es un escenario que no está apto para cardíacos. Muy bien.
Gracias, demócrata. Boletín.